porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos de la ley? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como un rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues yo soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 80 responderemos todos: yo soy tu Dios, escúchame. Todos: yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Todos: yo soy tu Dios, escúchame. Te respondí, oculto entre los truenos, y te probé en Meribá junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. Todos: yo soy tu Dios, escúchame. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo, el Señor, soy el Dios tuyo que te sacó de Egipto, tu destierro. Todos: yo soy tu Dios, escúchame.
Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo los saciaría con miel silvestre. Todos, yo soy tu Dios, escúchame. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Hoy que la palabra de Dios nos invita a buscar el primer mandamiento, a buscar en primer lugar a Dios, que la palabra de Dios nos va a invitar a amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con el ser entero. Pidámosle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, a nuestra familia, y nos dé la gracia de amar a Dios sinceramente, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo, a ese que está con nosotros en el hogar, a ese que comparte todos los días. Pidámosle la gracia a Dios que nos ayude a amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Digan todos después de mí esta oración: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. En este día, viernes 20 de marzo, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, hoy la palabra de Dios nos invita a ser los primeros. Hoy la palabra de Dios nos invita a ocupar el primer lugar. Hoy la palabra de Dios nos invita a estar en primera fila. Hoy la palabra de Dios nos invita a preocuparnos por siempre buscar el primer puesto, no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios. Y de este escriba que se acerca a Jesús en el Evangelio, debemos aprender que ustedes y yo tenemos la obligación de siempre en los caminos de Dios ser los primeros. No en una competencia de quién es el que manda, de quién es el que dirige, quién coordina, quién organiza, quién está por encima de quién. No. La palabra de Dios nos invita a ocupar la primera formación de fe, a ocupar el primer puesto en la fe y en la gracia de Dios. Ocupar el primer puesto en los caminos del Señor. Miren, ustedes y yo estamos ante esta situación de pandemia, ante esta situación de virus o ante esta situación de plaga. Y ustedes ven que muchos países están buscando la cura para esta enfermedad. Y cuando la cura esté, muchas personas dicen ya está, ya la encontraron. Ese país va a quedar en la lista de los periódicos. Ya tal país encontró la cura. Fue el primer país en encontrar la cura. Fue el primer país en probar vacunas y por medio de las vacunas ya la persona se está sanando de este virus. Y va a salir en los periódicos, como ya está saliendo, va a salir en los medios de comunicación. La gente se va a alegrar, la gente se va a emocionar y va a decir, bueno, los países del primer mundo van a obtener la cura por tener el dinero y los países del tercer mundo vamos a hacer lo último por tener la cura, pero ya va a salir. Oye, hoy la palabra de Dios nos invita a encontrar una vacuna en contra de un virus que puede afectarnos la salud. No, hoy la palabra de Dios nos invita a ser los primeros en los caminos de Dios. Fíjense, aquí en Venezuela, a lo mejor sea el caso suyo, de su país, están dando un tiempo de cuarentena, un tiempo donde la gente tiene que estar en la casa, debemos acatarlo, debemos obedecer. Se están tomando las previsiones necesarias para evitar el contagio, la propagación del virus, debemos hacerlo. Y ustedes pueden ver que si la gente no cumple esta ley, inclusive ustedes a lo mejor hayan visto videos como la policía hace que la ley se cumpla. Para la casa, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Oye, porque la ley del hombre hay que cumplirla. Pero, hoy la palabra de Dios nos enseña que el mundo coloca personas para cumplir las leyes del mundo. Pero Dios ha puesto a los sacerdotes, representantes de Jesucristo, para que se cumplan las leyes de Dios. Para que el hombre y la mujer tengan a Dios en su mente, en su corazón, en su alma y en su ser. Por eso, abre tu Biblia. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28, nos enseña que ustedes y yo debemos siempre buscar el primero de los mandamientos. Debemos ser los primeros en buscar los caminos de Dios. Debemos ser los primeros en instruirnos en la fe.
debemos llevar la vanguardia, el primer lugar en lo que respecta a las cosas de Dios. Escuchemos con atención cómo lo enseña Jesús en el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 28. Paren la oreja, oído al tambor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús. Uno de los escribas significa que había muchos escribas, pero uno de tantos se acercó a Jesús. ¿Y quién era el escriba? La persona conocedora de la ley, la persona que escribía en los pergaminos, las personas que transcribía la ley, la sabía, la conocía, un escritor sagrado. Una persona que tenía un contacto directo con la palabra de Dios, pero que quería tener un conocimiento más profundo. Se acercó a Jesús. En español, ¿quiénes son los escribas? Aquellas personas que saben de las cosas de Dios, pero le falta algo: acercarse a Jesús. Padre, yo soy una persona que me ha acercado a Jesús, pero dígame usted, ¿cómo puedo yo en esta crisis, en esta pandemia? Fíjese, en Venezuela, por ejemplo, cerraron las medidas de seguridad, cerraron las iglesias, no permiten que haya aglomeración de personas. Yo como sacerdote le digo a la gente, el que quiera ir a la iglesia está abierta, y la gente de Santa Rosa me está escuchando. Prohibieron la celebración de la Eucaristía donde haya masificación de personas. Ahora dígame usted, Padre, ¿cómo hago yo para acercarme a Jesús si las iglesias, unas están cerradas, otras iglesias están abiertas, pero a mí me da miedo? ¿Cómo puedo yo en este tiempo de crisis que vivimos acercarme a Jesús? Yo le respondo, sencillo, busque un cuaderno y busque un papel, escriba ahí. Mire, vista la situación de que no se nos permite hacer la Eucaristía, de que no se nos permite ir a la iglesia, de que no se nos permite, de acuerdo a la nación, al país, muchas cosas, a través de los medios de comunicación, nosotros los sacerdotes estamos haciendo que la palabra de Dios llegue hasta su casa, que la palabra de Dios llegue hasta su familia. ¿Cómo puedo hacer? Busca en YouTube oraciones a Dios, Padre Marcos Galvis, y ahí usted tiene el Santo Rosario, oración de la mañana, oración de la noche, coronilla a la Divina Misericordia, para que durante el día se haga un horario y tenga el tiempo para acercarse a Jesús. Si nosotros se nos prohíbe por emergencia, por pandemia, y hago esta acotación porque hay gente que dice, ay, ahora sí, yo no iba a la misa, ahora sí el Señor ayuda a los flojos, yo no voy más a la iglesia porque me puedo contagiar. Oye, usted está yendo a los centros comerciales, a los lugares de comida a comprar el alimento, está yendo a comprar ropa, está yendo a comprar cosas, allá sí va, y hay gente, pero a la iglesia no quiere ir, no se quiere acercar, no quiere acercarse a Jesús. ¿Por qué Jesús habló con el escriba? Porque tuvo tiempo de acercarse a él. Padre, me siento triste, me siento mal. Comparto tu tristeza, comparto tu dolor. Me da tristeza como sacerdote tener que celebrar la misa solo, tener que orar solo, tener que no poder hacer que llegue la gente a la iglesia. A mí me da dolor. Pero ¿saben qué me da alegría? Que a través de los medios de comunicación, Cristo puede llegar a tu hogar y a tu familia. ¿Sabe cuál es la esperanza mía? Que nuevamente las iglesias se abrirán para que el pueblo santo de Dios, los fieles católicos, los fieles cristianos, tengamos la oportunidad nuevamente de congregarnos, de acercarnos. El único medio que tengo como sacerdote para con mi pueblo de Santa Rosa, donde Dios me ha puesto como sacerdote, pastor y guía, es este medio, a través de los medios de comunicación, a través de un micrófono, a través de una bocina, de un parlante.
aunque me dé dolor que no pueda compartir con ustedes, verles las caras, verlos personalmente, me llena de alegría porque ustedes están escuchando el Evangelio del día, porque ustedes están escuchando la palabra de Dios, de miles de millones de personas que existen en el mundo que se declaran ateos sin Dios. ¿Saben qué me da alegría? Que muchas personas a través de esta enfermedad y esta pandemia están colocando los ojos en Dios, como dice la primera lectura, se están arrepintiendo. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, dice el profeta Oseas capítulo 14 versículo 2, que es la primera lectura. ¿Qué es lo que significa acercarse a Jesús como lo hizo el escriba? Pueblo de Santa Rosa, de Venezuela, del mundo entero, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. La maldad del hombre ha hecho sucumbir al mismo hombre. Y fíjense, muchas de las personas, leía algo similar, parafraseado a lo que digo, muchas de las personas adultas están aprobando que mueran miles y millones de niños a través del aborto. Y esta enfermedad está enseñando que la mayoría de las personas que mueren son adultas. Nos enseña la enfermedad, este virus, esta pandemia, esta plaga, que ustedes y yo no somos dueños de la vida para decir quién muere y quién no muere. El único dueño de la vida se llama Dios, y por eso el mundo entero necesita conversión. Y conversión significa acercarnos a Jesucristo. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar cómo podemos ser los número uno en acercarnos a Jesucristo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Cuando el escriba se acerca a Jesús, tiene una respuesta de parte de Cristo. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Cristo, tenemos la respuesta. Pero cuando ustedes y yo nos alejamos de Cristo, entonces seremos unos ateos, un corazón sin sangre, una persona sin vida, sin espíritu, cadáveres que andan caminando. De esta enfermedad que llamamos pandemia, debemos aprender a volver los ojos a Cristo. Llegará el momento nuevamente, y tengo la plena certeza y la plena convicción en que nos veremos las caras en la Eucaristía, nos veremos las caras en retiros, en encuentros, en talleres, en charlas de formación. Podremos reencontrarnos nuevamente para darle la gloria a Dios como hermanos, como familia. Por eso ahora es el momento en el que ustedes y yo debemos acercarnos a Cristo. Cuando los gobiernos nos exigen cerrar las iglesias por evitar una pandemia más grande de la que tenemos, muerte más grande de la que tenemos, fíjense cuántas muertes en Italia, cuántas muertes en China, cuántas muertes en cada país. Y para evitarlo han hecho que las iglesias se cierren. No solamente las iglesias, todos los lugares de encuentro. Pero esto no debe impedirnos a los creyentes acercarnos a Jesús. Por eso, mientras que Dios me dé vida, mientras que yo tenga la oportunidad, mientras que yo pueda y mientras que Dios me dé el don y la gracia, todos los días estaré colocándoles el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis para que puedan acercarse a Cristo todos, allá desde su casa, allá desde su familia. No sea egoísta, comparte la palabra de Dios. Todos los días estará el Santo Rosario, oración de la mañana, oración de la noche, oración a la Divina Misericordia por medio del canal Oraciones a Dios Padre Marcos Galvis. Porque el pueblo necesita acercarse a Cristo. Me da felicidad porque esta enfermedad
le ha permitido a los sacerdotes, nos ha permitido predicar la palabra de Dios. Fíjense, aquí en la diócesis de Barinas, en Venezuela, me daba alegría cuando mandaban un itinerario, la misa en la radio, misa en la emisora, misa por Facebook, misa por YouTube, misa por WhatsApp. Padre, ¿es que ahora tenemos que oír la misa así? No, no es correcto acostumbrarnos a eso. Pero ustedes y yo, si tenemos la única oportunidad, el único medio de acercarnos a Dios a través de las redes sociales, vamos a usarlo correctamente, vamos a hacerlo. Y cuando pase la pandemia y cuando pase el virus, ustedes verán cómo se llenarán las iglesias, cómo la gente volverá al encuentro del Señor y cómo el pueblo santo de Dios tendrá la oportunidad de encontrarse con aquel que sabemos que nos ama, con el que nos espera con los brazos abiertos para decirnos: vengan, benditos de mi Padre, vengan, vengan, vengan. Nosotros viviremos ese momento. Dios mediante, pronto pasará toda esta peste, pronto pasarán todas estas alarmas y volveremos con la cara en alto, con la alegría, con la dicha, a encontrarnos con Jesús. Escuchen, el escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cuál fue la pregunta del escriba? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? El escriba no quería quedarse de último. El escriba no quería quedarse atrás. Había muchos, pero dentro de los muchos, uno se acercó a preguntarle cuál es el primero de todos los mandamientos. En español: si en su casa nadie está oyendo la palabra de Dios y usted es el único que la está oyendo, debe colocar en su hogar a Dios en primer lugar. Si en su casa todo el mundo en esta cuarentena estáis viendo televisión, viendo películas, viendo propaganda, chateando en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, si en la casa suya todo el mundo está pensando en pajaritos preñados, en otras cosas, viendo noticias, viendo informaciones, y ninguno se está preocupando porque en la familia haya un momento de Dios, se lo digo con toda seguridad, usted está escuchando este evangelio no por casualidad, no porque usted es el más bonito, el más bello, no porque usted tenía curiosidad. Usted está escuchando la palabra de Dios porque Cristo tiene que ser el primero en su casa, el primero en su hogar, y Dios lo ha puesto a usted como esa persona que debe llevar la fe en su casa. Por eso de ahora en adelante usted tiene que compartirlo, usted tiene que orar, usted tiene que llevar la fe, buscar un momento en su hogar y en su familia para la oración, un momento, un lugar en su familia para encontrarse con Dios. Que este virus no nos aparte de Dios, por el contrario, nos ayude a buscar el lugar número uno para los mandamientos de la ley de Dios, para las cosas de Dios. Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos cositas que nos enseña Jesucristo. El primero es: escucha. El primero es: escucha. El primer mandamiento que ustedes y yo debemos tener es escuchar. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Usted no puede quitarle lugar a Dios y dárselo al televisor. Usted no puede quitarle lugar a Dios y dárselo al celular, y dárselo al videojuego, y dárselo a las noticias. El primer lugar en su casa, el Señor es uno y no hay otro. Significa que lo primero que usted tiene que hacer en la mañana es la oración de la mañana. Que antes de dormir usted tiene que hacer la oración de la noche. Que usted tiene que escuchar el evangelio del día, leer la Biblia. Que usted tiene que hacer el Santo Rosario, que usted tiene que hacer el Rosario de la Divina Misericordia. Eso es darle el primer puesto a Dios.
Cuando ustedes y yo estemos convencidos de que Dios es el único Señor, entonces le daremos el primer lugar a Dios, pese a la situación que estemos viviendo, pese a los problemas y a las dificultades. Las primeras comunidades cristianas se les prohibía por los emperadores celebrar la misa. ¿Y qué hacían las comunidades? Se metían debajo de la tierra a celebrar la Eucaristía. Los encontraban y los mataban. Hoy día estamos viviendo el mismo momento de las primeras comunidades cristianas. Se nos prohíbe celebrar la Eucaristía en grandes masas porque nos agarra el virus y nos mata a todos. Pero podemos hacer que Dios sea el primero en la vida cuando ustedes y yo, pese a los problemas y a las dificultades, vivimos la cuaresma y dejamos de lado el televisor, el celular, las informaciones, las noticias, y durante el día le damos el primer lugar. El Señor es nuestro Dios y es el único. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, con todo el ser. Y el segundo es amar al prójimo. Y fíjense, ahorita que estamos en familia reunidos, ahorita que estamos en nuestras casas, es necesario que empecemos a amar al prójimo. Ahorita que usted tiene a sus hijos en la casa y usted está acostumbrado a tenerlos lejos en la escuela, estudiando, debe amarlos. Ahorita que usted tiene a su esposo en la casa todas las 24 horas del día, y usted está acostumbrado, acostumbrada a tener a su esposo, a su esposa por allá trabajando, y cuando llega y se acuestan es solamente a dormir, ahora tiene que amarlo al prójimo como a ti mismo, velar por su fe, cuidar que esa persona se alimente de Dios, tenga una fe. Nosotros podemos decir, amo a papá y amo a mamá, pero ahora es el momento, hijo, de amar a papá y a mamá con todo nuestro ser como a nosotros mismos. Es fácil decir, extraño a mi papá, mi mamá y mi papá están lejos, yo me lo paso lejos de ellos. Ahora que están cerca deben amarse los hermanos. Dos cositas, amar a Dios en primer lugar y que Dios sea el número uno, lo mostramos con acciones, con obras. Si ustedes y yo en la casa lo que hacemos es hablar del virus, medida de prevención para el virus. ¿Cómo podemos evitar el COVID-19? ¿Cómo podemos no contagiarnos del COVID-19? Si quieren, miren los celulares. Los buscadores en las computadoras, los buscadores en los celulares. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando ahorita? ¿Estamos buscando a Dios? Antes buscábamos el Evangelio del día con el padre Marcos Galvi. Ahora, COVID-19, ¿cómo prevenirlo? ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Oye, ¿y ese es el Dios nuestro? ¿Acaso no tenemos un Dios grande y poderoso que puede iluminar el virus? ¿Por qué usted no está haciendo oración? ¿Por qué usted no está haciendo el rosario? ¿Por qué usted no está haciendo la oración de la mañana, oración de la noche? Usted se lo pasa informándose del COVID. Oye, y Dios no está en primer lugar. Padre, debo estar informado. ¿Y no ha recibido suficiente información? ¿Acaso no ha recibido mucha información? Miren, computadoras, celulares, medios de comunicación, todo lleno de un virus. Sí, el virus del COVID, pero ninguno ya tiene a Dios. ¿Qué está pasando? Están sacando a Dios del primer lugar. No seamos tonticos, no caigamos en la trampa. Ya sabemos que es un virus que puede matarnos. Ya sabemos cuáles son los síntomas. Ya sabemos qué puede pasar. Ahora ponte a orar, ahora ponte a rezar, ahora ponte a leer la Biblia. Sea inteligente, coloca a Dios en primer lugar. Ahora ponte a amar a tu prójimo. El escriba replicó, muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Oigan, Jesús, viendo que hablaba muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús le dijo a aquel escriba, no estás lejos del reino de Dios. En español, persona que tenga a Dios en primer lugar, que lo ame con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y el ser,
no con palabras, con acciones, que está rezando, que está haciendo el Santo Rosario, que está escuchando el Evangelio del día, que está haciendo la oración de la mañana, oración de la noche, el Rosario de la Divina Misericordia, que tiene tiempo para leer la palabra de Dios, lo está amando. Y persona que está amando y queriendo que la palabra de Dios se propague, que la palabra de Dios cunda a todo el mundo, así como han llenado el mundo de un virus, así están llenando el mundo de la palabra de Dios. Esa persona no está lejos del reino de los cielos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. No se le olvide suscribirse al canal y darle a la campanita. También ante esta situación de pandemia y de cuarentena, tenemos un nuevo canal donde nos pueden ayudar, donde nos pueden acompañar, nos pueden ayudar compartiendo la palabra de Dios. Nos pueden acompañar para que oremos juntos. El canal se llama Oraciones a Dios, donde vas a encontrar el Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Oraciones a Dios. Vas a encontrar el Santo Rosario, a la Divina Misericordia, en Oraciones a Dios. Vas a encontrar oración de la mañana, oración de la noche, para que todos juntos en familia hagamos oración. No se les olvide que ante los ataques de las sectas protestantes, puedes buscar en YouTube Biblia para todos, para que estudiemos la palabra de Dios ante los principales ataques de las sectas protestantes. No se les olvide darle un dedito para arriba, no se les olvide darle el dedito para arriba al video, suscribirse en el canal y algo muy importante, compartir. Ahorita que se comparte tanta información de este virus, compartamos la palabra de Dios para que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les hablaron Doris, Jordín, el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.